Bienvenidos hermanos, estamos aquí con el Padre Miguel Camín, con Sana Distancia, y pues vamos a empezar nuestro episodio 8 acerca de la Virgen de Guadalupe y su injerencia, su intervención en la conformación de nuestra nación mexicana. Miguel Camín, buenos días. ¿Qué tal? Saludos a todos y espero que efectivamente sea una cultura y una nueva forma que vamos a adoptar por muchísimo tiempo, nuestra mascarilla, porque es necesario y tenemos que comenzar esta nueva manera. Y es toda una manera de relacionarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Es una nueva manera de ser. Sí. No podemos ser tan irresponsables de pensar que pues no importa nada, porque estamos viendo las consecuencias terribles, ¿no? Terribles en las que estamos. Pero también quisiera recordarles algo que dice San Agustín, que los ojos son las ventanas del alma. Entonces, basta que miremos a los ojos, sí. Basta que estemos en esa comunión que crean los ojos. Creamos más en este aspecto, porque a veces la palabra, creemos que lo más importante es la palabra, etc. Y sí es importante, pero dicen los especialistas en comunicación y todo aquello, que la palabra no es todo. Es más importante a veces los gestos, las expresiones, la manifestación que de alguna manera viene en la naturaleza y que con eso nos podemos correlacionar de una manera más viva, más profunda. Entonces, aprendamos. La unidad de los gestos y la palabra, como por ejemplo la liturgia, tú eres especialista en liturgia, los gestos sin la palabra no tienen explicación. Y el gesto sin palabra y la palabra sin gesto no tiene explicación. Sí. Y eso, y aprendamos también a estar con la distancia. ¿Cuál es el problema de estarnos saludando de lejos? Nadie. Como a la manera del César. Sí, necesitamos también el tocamiento, ¿no? Sí, sí. En la liturgia, tú lo sabes, hay muchos tocamientos, ¿no? Sí, sí. Las unciones, las imposiciones de manos, pero en este momento no lo podemos hacer. En este momento. Entonces tampoco hay que darse el corto, tampoco hay que estrechar puños, nada de eso, porque allí también puede haber contacto. Sí. Y entonces a veces ya sea una forma común de que hay como que así vemos que hacen otros y nosotros lo repetimos. Y de guasa. Sí, y no, cuidado, cuidado. Y creamos eso en el valor de la palabra. Si yo te estoy diciendo, te saludo, ¿cómo estás? Hola, como es ahora muy común, pues creamos en esa expresión de la palabra, buenos días, buenas tardes, que estés muy bien, en fin, buenas noches. Todo esto que tenemos que creer. Muy bien, pues a darle, Miguel, porque nos tienes impresionados a todos. Hemos recibido muchos muy buenos comentarios acerca de estos videos. Y pues, ¿qué nos tienes para hoy? Miren, ya para concluir lo que ha significado la construcción de la nueva basílica, la catequesis de la nueva basílica, el edificio simbólico de la nueva basílica, quiero terminar con lo que iniciaba. Decía yo al principio, ¿cuál es el elemento más importante de una iglesia? El altar. Bien, pero el altar, si lo vemos, por un lado ciertamente es piedra de sacrificio y por otro lado es mesa convivial. Somos tus hijos alrededor de tu mesa. Entonces, ¿verdad que el Salmo, tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa y tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa? Qué hermoso ese pensamiento del texto. Pero la mesa necesitamos los cristianos, los creyentes, como que verle un contenido más profundo. Ahora, cuidado con esos altares que, por ejemplo, tapan llenos de flores. Ya el altar no está correspondiendo litúrgicamente a lo que es. Por favor, delante del altar no van flores. El altar habla por sí mismo, no tenemos por qué. Se les puede poner unas florecitas muy pequeñitas abajo, de un lado, el otro. Pero el altar como tal es una pedagogía y tenemos que
entenderlo. El altar no se adorna, ya es Cristo como tal. Lo único que lleva el altar de una manera muy digna, porque también en México hacen unos manteles horripilantes, es el puro mantel. Y sabiéndolo hacer muy bien hecho. El mantel siempre además es blanco. No puede usarse manteles morados porque es Cuaresma, Adviento. No puede usarse manteles rojos, no pueden usarse manteles verdes. Siempre el mantel es blanco. Puede ponerse, depende de la situación del altar, un galón. Sí, exactamente, un elemento que ilustre, que solemnice el día, ¿verdad? Que le dé así como esta expresión del día. Pero por favor, esos así que cubren totalmente el altar, que está Cristo así como tratando de salir, como a ver si me ven, aquí estoy detrás de las flores. No, porque es bello. Y más si son altares de mármol, altares de madera, altares de piedra, altares hay unos metálicos muy interesantes. Como por ejemplo el de la catedral. Efectivamente. Muy interesante, exactamente. Por cierto, de Fray Gabriel, sí. Diseñado por Fray Gabriel. Entonces, porque además tenemos que usar hoy, como dice la liturgia y todo esto, los materiales propios del lugar. O sea, lo que hay en el lugar. Para que sea una expresión de la comunidad. Pues, por supuesto, definitivamente. Si tengo cantera, voy a poner cantera. Si tengo mármol, pues voy a poner mármol en Puebla y en todos estos lugares. No voy a andar trayendo mármoles de Carrara, de no sé dónde. Ya, eso ya pasó, eso fue en el siglo XIX. Ya se acabó. Hermosísimos, pero ya se acabó. ¿Qué diría Plancarte? Sí, ¿verdad? Era la mentalidad del XIX y ahí lo tenemos. Y está como testimonio. Sí. Pero en fin. Ahora, ¿cómo concretizamos esa expresión del altar? Con un crucifijo. Que ordinariamente no debe de ir sobre el altar. Porque lo mismo. Entonces el padrecito está así para dar y que lo ponen acá, lo ponen... No. Va atrás, va a un lado, va del otro, arriba, volando, tantas maneras conforme a la arquitectura propia del lugar litúrgico. Lo importante es que esté asociada la mesa con el crucifijo. Con el crucifijo, exactamente, porque el crucifijo es tan expresivo que estamos diciendo, estamos celebrando el sacrificio de Cristo. Ajá. ¿Verdad? Una vez oí una expresión que a nosotros los liturgistas hay muchas expresiones que nos causan mucha situación. Ronchas. Sí, verdaderamente. Sacan ronchas. Sí, decía una muchacha, ay, es que vamos a la misa, ¿por qué es tan divertida? ¿Por qué este padrecito la hace tan divertida? Y yo dije... Porque cuenta chistes. Yo no sé qué hacen. No, pero qué divertido es ver morir a tu papá, ¿verdad? Qué divertido es ver morir a tu hermano. Qué divertido es ver morir a tu mamá. Cristo se está sacrificando en la cruz. Exactamente eso estamos haciendo. Ver la muerte de Cristo. Pero también la resurrección de Cristo. Pero entonces no hemos entendido absolutamente nada. El crucifijo de la Basílica de Guadalupe, que está entre el altar, el crucifijo y la imagen de Guadalupe, hacen un conjunto. Y surgió, como ya dije también en otra ponencia anterior, de que en el momento en que se hizo la basílica solamente decía cruz, y después se pasó a crucifijo. En el año de 1990 se realizó el segundo viaje apostólico del Papa Juan Pablo II a México. Y en la Basílica de Guadalupe se realizó la primera Eucaristía, y allí hubo la beatificación del Padre Yermo, de los mártires de Tlaxcala y de Juan Diego. Los digo en ese orden porque ese es el orden jerárquico. Primero siempre van clérigos, obispos, etc. Luego mártires, los mártires y Juan Diego. Entonces, porque es laico, nada más. Sí. Entonces, allí fue. Y cuando vino el maestro de celebraciones litúrgicas del Papa, Monseñor Marini, me hizo esa observación. Dice, es que aquí no hay un crucifijo. Está la cruz de ambientación, etcétera, muy simbólica, le expliqué de lo que se trataba. No, tiene que haber un crucifijo. Para la misa del Papa en esa ocasión se tuvo que poner
un crucifijo muy interesante que hay en la basílica también y que no nos daba tiempo de mandar a hacer uno nuevo. Esto fue, que será marzo y el Papa llegaba en mayo, los primeros días de mayo. Pero después se retoma. Y entonces se piensa, uno nunca puede hacer improvisando los aspectos. Sí. Nunca, tienes que estar siempre un poquito al cuidado. Y entonces se diseña un crucifijo. Lo primero que le dije a Fray Gabriel, quien lo diseñó, le dije, por favor, necesito un crucifijo que no acepte nada, que no se le ponga nada. Nada, que no se le cambie sendal, que no se le ponga corona, que no se le pongan potencias, que no se le pongan clavos, que no se le ponga nada, 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 que sea una unidad en sí mismo. Y entonces Fray Gabriel hizo una obra muy interesante, nadie la observa ordinariamente, yo espero que después de esto, cuando se pueda ir a la basílica, vayan y entren y se sienten un rato muy largo a contemplar esa imagen del crucificado. Es el Hijo de la Virgen María de Guadalupe. Entonces, el color moreno está presente, sí. totalmente. El perfil es el mismo perfil de la Virgen de Guadalupe. Los ojos, la misma manera como tienen los ojos la Virgen de Guadalupe. El nacimiento del pelo es la misma manera como lo tiene la Virgen de Guadalupe. El sendal es la Xihuitilmatli de la Virgen de Guadalupe. Después voy a hablar de esto. Ajá. Los dos tonos del azul, del cielo, de la noche y del día. Ajá. Las estrellas. La franja dorada, como la tiene la Xihuitilmatli, porque que expresa la luz. Las estrellas de la Xihuitilmatli, de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Entonces, está con un elemento igual que la Virgen de Guadalupe. Es el Hijo de la Virgen. Es el Hijo de la Virgen María de Guadalupe. Entonces, esta forma física, lógico, varonil, lógico, el Hijo de Dios, lógico con este sentido trascendente, la forma del color. Y de alguna manera como que también la inclinación de la mirada de la Virgen es para que ella esté mirando al Hijo. Entonces ella mira al Hijo. Entonces, por la altura que hay, no se puso aquí en este lugar, no, se pensó, se midió, etc. Los arquitectos son únicos, ¿no? Sí, en ese aspecto, sí. Y yo estaba son ahí siempre. exquisitos. Claro. Además, la Basílica de Guadalupe es la gran vitrina de esta nación. Lo que se ve en la Basílica de Guadalupe, pues es lógico que es el prototipo de muchos aspectos ciertamente importantes. Siempre el maestro de celebraciones litúrgicas de la Basílica tiene que tener ese gusto, esa calidez, ese aspecto equilibrado, justo, etc. Se pueden introducir elementos populares, lógico, es un santuario popular. Entonces, no sé, en el nacimiento, en algunas expresiones, en algunos momentos, en alguna liturgia, el sentido de las flores tan querido en nuestro pueblo, con todo el lenguaje de la flor y el canto en Xochitlincuicatl, las flores cómo se deben de acomodar, cuando llevan, por ejemplo, los de Ixtapalapa, llevan aquella portada que se pone, también todo alrededor del mezanine, que ponen sus festones. Todo esto se integra, se quita, se pone, etc. ¿Por qué? Porque un edificio también tiene esta característica, un edificio litúrgico es un edificio vivo. Sí. Es vivo, entonces, porque la comunidad es viva, los que nos reunimos vivos. Los difuntos, los fieles difuntos ya gozan abajo del silencio, de la paz, de la serenidad, de la tranquilidad. Pero la comunidad cristiana es viva, es festiva, por eso una de las expresiones más hermosas en la liturgia será el canto y la música. El canto y la música al servicio de la liturgia.
Ya ni siquiera como antes se pensaba, música sacra. Hemos superado el concepto de música sacra. Sí existe mucha música sacra, pero no toda la música sacra sirve para la liturgia. Está al servicio de la liturgia. Y ahora pensamos en una música y en un canto al servicio de la liturgia que exprese nuestra fe. Por eso, la base del canto se hará a partir de textos bíblicos, de textos litúrgicos, de textos patrísticos. No voy a inventar que el sol, la luna y las estrellas y no sé qué tanto. No, eso no es. La espiritualidad cristiana, los textos de la espiritualidad cristiana. Exactamente, ¿no? Y las fuentes. Fundamentalmente, imagínate, escritura. Santa Teresa. Bueno, también escritura, liturgia, padres, mística, magisterio. Sí. Magisterio. El catecismo para esos compositores, el catecismo de la Iglesia Católica, en algunas frases, sacando, entresacando y acomodando, se pueden hacer unos cantos magníficos. Sí. Que expresen los sacramentos, por ejemplo. Porque a veces no tenemos nada de música al servicio de la liturgia, canto al servicio de la liturgia. El bautismo, la confirmación. O el mismo matrimonio. El mismo matrimonio. Que está, por eso está prohibida la marcha nupcial, porque es un horror eso que sucede en la marcha nupcial. Y en una iglesia, eso, y que les parece así como, ay, muy... no sé, muy raro pensar que es un burro en la noche de verano el que está actuando. No, es que a veces esa es la ignorancia, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante que cuando llegamos a la basílica nos encontramos con el Hijo de la Virgen María de Guadalupe. Él es, como dice la liturgia, entonces, el sumo sacerdote, entonces, al que asocia en la liturgia a su esposa amada, la iglesia, y se realiza el culto en espíritu y en verdad al Padre. Por eso sube el retablo, que termina en la luz inmensa de Dios, en el sol, en todos estos aspectos. No porque adoremos al sol ni nada de eso. No. Son símbolos. Son símbolos que nosotros utilizamos porque el sol pues es la luz, y es la luz de Cristo, y es la luz de la noche del Pascua y todo aquello. El sol invicto. Exactamente, todas estas cuestiones y el sol mismo de la Navidad. No hay elemento más simbólico en la liturgia que sea la luz. Sí. Siempre, acompañó desde siempre. Comenzó a usarse ciertamente como una necesidad física real, pero como nosotros somos capaces de darle símbolo a todo, nos ponemos de acuerdo para los simbolismos, pues ahí está. El paso de las tinieblas a la luz. Que es maravilloso. Que es el catecumenado. Claro. Y que el lucero matinal esta noche santa, lo encuentre encendido, que es Cristo que sale del sepulcro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Sí. Entonces, pues ahí está. No tenemos otra manera de entenderlo. Entonces, celebrando la Eucaristía, celebramos al Hijo de la Virgen de Guadalupe. Ahora, ¿qué ha pasado en la antigua basílica? Un poco lo mismo. Entonces, una imagen de Jesús, también con elementos de la Virgen de Guadalupe. También de Chávez del Amor. Sí, de Fray Gabriel Chávez del Amor, exactamente. Entonces, él ha captado muy bien todos estos aspectos. Tiene medida por medida de todo, las estrellas, la flor del quincunce, la flor del tépetl, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, Cristo revestido con los elementos simbólicos de la Virgen de Guadalupe, exactamente, con la túnica, con la Xihuitlmatli también, que la Xihuitlmatli siempre va encima y es el traje de la muy noble señora, de la nobleza de las personas nobles, etc. La corona, entonces, de Cristo, las dos coronas, la corona de espinas, la corona real, de la cual María también participa. Por eso ha sido coronada y un poquito todo esto ha sido a propósito de los 125 años de la coronación de la imagen
de la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta descripción creo que nos puede ser hasta un ejercicio de contemplación, ¿verdad? Entonces sacan una foto y se la llevan a su casa y lo están observando y mirando de todas partes, porque además de esa sencillez que tiene el crucifijo, yo por eso no quería que se le pusiera absolutamente nada, que se mantuviera siempre exactamente Y igual. es como la tilma, que no se le puede poner nada, no se le pueden pegar a estampitas o florecitas. Ya lo hicieron en otros siglos. Ay, bueno. Increíble. Le ponían aretes, le ponían collares. No me digas. Sí. Tanto así que cuando se observa, yo estuve mucho tiempo a veces observando la tilma, se ven hasta los garrachocitos aquí, etc. De lejos no se ve, pero cuando uno la tiene aquí, estás viendo todo eso. Por ejemplo, el zapatito, el piecito que sale de la Virgen María, que está sobre la luna, no es transparente. De tanto sobarlo, así se hizo. ¿A poco? Claro, porque se sobaba y entonces además los rosarios, las medallas tocadas al original y era en el zapatito. O sea, la tilma también tiene su historia. Definitivamente. No me digas. Sí. Y de tanto, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pie de San Pedro? Bueno, se aplanó. ¿Qué ha pasado con el crucifijo de la Puerta Santa de San Pedro, de la Basílica de San Pedro? Desapareció. También en el Duomo de Milán hay en la Puerta de Bronce también hay un algo, no me acuerdo bien exacto. No me acuerdo. También, pero hay un algo que igual es para sobar, o sea, haz de cuenta que dice aquí, sóbese aquí. Eso pasaba con la Virgen de Guadalupe. Ay. Mi abuelito, que trabajó 40 años en la Basílica de Guadalupe, haciendo el aseo, y yo iba, lo acompañaba, etcétera. Una de sus tareas, ya sobre todo ya más viejito, ya cuando ya no podía hacer aseo ni nada de eso, entonces estaba en el presbiterio y la gente le llevaba así, por ejemplo, los rosarios, etcétera, y ya había, haz de cuenta como en los antiguos apagadores de las velas de las catedrales, de las iglesias. Sí. Bueno, esta campanita, ¿no? Sí. Bueno, tenía su ganchito, él lo pegaba, lo bajaba y lo entregaba. Así, siendo yo todavía niño viejo. Pero no había cristal. No, ya estaba. ¿Sí? Ya estaba el cristal. Bueno. Sí, tocado al cristal. Al cristal del original. Acuérdate que una vez, después del atentado, es más, hasta se puso un doble cristal. Sí. En el atentado no tenía cristal, ¿no? Sí tenía, ya sé. El primero es tan grande, bueno, era tan grande para ese entonces, que estuvo dividido en 3. Porque no había en México de ese tamaño. Imagínense lo que ha sido la mentalidad, el cambio, etc. El primero estuvo en 3. Claro, no podía estar 2 porque pues quedaba exactamente a la altura del vientre. Entonces mejor que, se viera el rostro, se viera esto y se viera la parte de abajo. Después ya un poco hubo la tecnología, etc. Después del atentado ya, sí, pero por las dudas, madre, escóndete. Entonces, se puso 2. Y ahora tiene uno de estos de antibalas, y antibombas, y anti-todo. Antimosquitos, todo lo que quieras, definitivamente. Porque está a su vez... Está herméticamente, de modo que está como en el vacío. La tilma está guardada en el vacío. Para que no pase absolutamente nada, ni el polvo, ni nada. Entonces... tenemos tilma para que se conserva, pues, definitivamente, porque pues ya en los siglos anteriores pasaron muchas cuestiones raras. Y también por allí existen algunas reliquias de la tilma de Guadalupe. O sea, le quitaban unos hilitos y se convertían en reliquias y andaban por allí. No falta. No, sí, sobre esa tilma... No. Antes di que tenemos tilma. Que tenemos tilma, definitivamente ha pasado. Bien,
Con esto concluimos entonces el edificio, el sentido, nada más una referencia, otra referencia también ahí mismo en el conjunto de Guadalupe, en el santuario, la iglesia de Capuchinas. Si van, esa iglesia está dedicada a la familia guadalupana. Entonces también San José, la Virgen, el niño y todos con elementos guadalupanos. También de Chávez de la Mora. También de Chávez de la Mora, especialmente de la Virgen de Guadalupe, y San José, que toma elementos iguales, igual, una vestidura varonil, una vestidura propia para un hombre, pero con estos elementos. Y otro elemento importantísimo, los colores que van haciendo referencia, porque los colores son tan simbólicos, ¿no? Entonces, allí están. Debajo del niño, por ejemplo, está el pupilo del Calmeca, que la gente dice ordinariamente el angelito. No es un angelito, ya después explicaremos. Sí. Es el pupilo del Calmeca en este sentido. Bien, ¿qué debemos de pensar a 125 años de la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe? No podemos seguir pensando como en el siglo XIX. O sea, ya nadie piensa a la forma antigua. Al contrario, se nos vería fuera de tiempo, en una situación anacrónica. Ridículo. Sí, anacrónica, etc. Entonces, hay valores, lógico, del Evangelio, pues que son permanentes. Pero hay aspectos devocionales, aspectos, etcétera, que tuvieron un contenido en su momento. Pero ahora se han encontrado otros nuevos contenidos. ¿Por qué? Porque todo esto surge siempre como una reflexión profunda de la Iglesia y que profundiza, clarifica, le da un nuevo sentido a muchos aspectos. Y entre ellos, por ejemplo, ha sido toda la visión devocional de la Iglesia, que el número 13 de la Sacrosanctum Concilium pidió que se revisara, y que se revisara a profundidad, y que se quitara todo lo que no es acorde al Evangelio. A veces hay muchas acciones, muchas actividades pobrísimas, o con conceptos un poco raros y extraños. La famosa purificación de la piedad popular. Entonces hay que entender todo esto. Un caso que hay que estudiar mucho, que hay que cuidar mucho en México, es, por ejemplo, la celebración de la Semana Santa. La Semana Santa en México parece que se sigue celebrando como si no hubiera pasado un concilio. O sea, seguimos con esas mismas ideas antiquísimas de Pío V y de Concilio de Trento y todo aquello, y aún más algunas todavía más antiguas de la Edad Media, porque cuando los europeos llegaron, pues traían muchas ideas de la Edad Media. Sí. Y entonces parece que no ha pasado un concilio. O sea, a nadie le interesa verdaderamente la liturgia de la Semana Santa, que es tan pedagógica. Y se fijan más en representaciones, en lo devocional, en las representaciones tan pobres que a veces hay. Y tan fuera de contexto, anacrónicas, efectivamente. Y las devociones, que parece que es lo más importante. Creen que lo más importante es andar de iglesia en iglesia en 7 casas. Eso ya pasó, por favor. Ni razón de ser tiene. Y cómo a veces nos arraigamos de nuestra parroquia o de la iglesia a la que asistimos ordinariamente por andar girando por otras partes. Y no, la comunidad es la que celebra este hecho, este acontecimiento tan importante. O parece que lo más importante son los sermones. Y seguimos con el sermón de las 7 palabras. Es largo y lloran, y me echo mejor y aburrido. Mejor el cansancio, sí. El hambre. Cuando yo era niño me llevaban, y ahí estábamos sentados. Yo no sabía ni qué estaba pasando, pero yo veía que mis tías lloraban, mi mamá lloraba, el padrecito que estaba ahí lloraba.
Yo, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Qué pasa? No, mis tías, mi mamá de riguroso negro en Sí, Viernes sí, sí, Santo, sí. ya sabes cómo era. Nada de música. Nada. Entonces, ay, Ayuno. para nosotros era, al contrario, era aburrido. Ujú. Era aburrido. Entonces ya después cuando ya le encontramos el sentido, pero así chiquitín, me acuerdo de eso. Y lloraban. Ya supiste quién murió. Sí, exactamente. Porque lloraban. Ah, pues está bueno. Ay, pero no, definitivamente. Y aquel sermón de la dolorosa. Sí. Ay, no. En fin, tendríamos mucho que reflexionar y pensar en ese sentido. Ha pasado un Concilio Vaticano II, una vida nueva para la Iglesia, un nuevo pensamiento, capítulo 8, Lumen Gentium, ya se los dije también, una Mariología nueva, aunque todas las abuelitas.com Sí. se suicidaron, murieron, desaparecieron, Se rasgaron las sí, vestiduras. todo lo que podía pasar. Sacrosantum Concilium, que dice, vamos a quitar de la iglesia todo lo que se nos ha pagado del polvo y que no es esencial. Ahí está lo importante. Reconocer qué es lo esencial y qué es lo accidental. Y qué es lo que no es importante. Ujú. Ahora sí, vamos Al fundamento. al fundamento. La Marialis Cultus, el culto, el magisterio del Papa Juan Pablo II, en otros textos como la Redemptionis Mater, por ejemplo, tan importantes del papel discreto de la Virgen María. En México, como pensamos que es un matriarcado, porque pues los señores, los esposos siempre dicen, en mi casa mando yo, y yo soy el que siempre dice la última palabra. Sí, amorcito, será como tú digas. Ajá. Entonces creen que exactamente en las realidades divinas pasa lo mismo. Entonces me decía una señora, ¿cómo Cristo no le va a hacer caso a su mamá? ¿Verdad? Así es, esa es la mentalidad popular. Sí. Pues no, señora, Cristo es Cristo. Y la mamá es la mamá. Mira, mamá, etcétera, qué bueno, pero este es tu lugar y este es mi lugar, definitivamente. Sí, no. Entonces, a ver, señoras, también ubíquense definitivamente. Después del gran jubileo del año 2000, la iglesia fue invitada. ¿Cómo vamos a enfrentar el tercer milenio de la vida cristiana, de Cristo en el mundo? ¿Cómo vamos a vivir el primer siglo, por lo menos, que ha sido un siglo, pues ciertamente llevamos 20 años, pero pues con altas y bajas y de todo un poquito, ¿sí? Y ahora encima una pandemia. Pero no nos espantemos, esto siempre ha existido, Sí, siempre sí. ha pasado. Nomás que no nos había tocado a nosotros. No, pero los que vivieron a principios del siglo XX, exactamente lo mismo, y hablamos de la revolución y todo aquello, sí, les pasó exactamente lo mismo. Pero ¿cómo enfrentar? ¿Cómo enfrentar, pues, esta expresión? El Papa Juan Pablo II insistió mucho que milenio era un milenio de la contemplación del rostro de Cristo. Uh-huh. O sea, ya volver, es que hoy por hoy es una vida cristológica. Tenemos tanto que entender a Cristo, tanto que descubrir a Cristo, tanto que enriquecernos con la palabra de Cristo, más todo lo que está alrededor de Cristo. O sea, no podríamos conocer al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo, si no nos lo hubiera revelado el Hijo. No entenderíamos la misión de María en el mundo si no hubiera sido el instrumento para que el Hijo estuviera en medio de nosotros. No tendría razón de ser la santidad de la iglesia manifestada en los mártires, que fueron los primeros a los que se les dio culto, después a los confesores, a los demás santos, si no fuera en relación a Cristo. Todo el mundo piensa que está celebrando a San Antonio, a San Francisco de Asís, a tal santo tan famoso y tan popular. No, estamos celebrando a Cristo, por lo que Cristo realizó en ellos, porque ellos quisieron esa manifestación tan poliexpresiva de Cristo, por así decirlo,
ellos tomaron esto, dijeron, yo me voy a identificar con Cristo, con esto. Ujú. Yo, los místicos, los mártires, San Antonio, contemplando el misterio de Cristo, cuando abre la Escritura, y en la Escritura ve a Cristo en su nacimiento, ve a Cristo naciendo y diciendo, el principio de la redención es el nacimiento de Cristo. Si no, no tuviera sentido lo demás. Pero no porque ande cargando un niñito aquí, como lo ponen las esculturas y las pinturas. Ajá. A mí se me hace más expresivo abrir la Escritura. El Greco así pinta a San Antonio, Ajá. que es muy bonito. Abre la Escritura y ahí está Cristo. Además, un poco inspirado, como el Greco viene de Oriente, el de los iconos, Ujú. definitivamente. Sí, tenía todo. Los occidentales, una pintura más occidental, más preciosista, pero menos simbólica. Entonces, y en cambio, por eso es tan hermoso los iconos, porque siempre aparece más el aspecto simbólico. Estilizado. Sí. Los místicos y Santa Teresa que citabas, y Teresa de Lisieux, y Charles de Foucault, y el padre Kolbe, el gran testimonio del padre Kolbe en Auschwitz, y todo esto. O sea, no tendría ninguna razón de esto si el centro no es la persona de Cristo. Ahora, ordinariamente me gustan mucho esos calendarios litúrgicos así de tal día y tal día y tal día, y siempre al centro está Cristo. Un icono, un cordero o cualquier elemento simbólico de Cristo. Pero es que es eso, es Cristo. Entonces, la contemplación del rostro de Cristo en la cruz, como lo vio María en la basílica, ella asociada a esta obra, y resucitado, que es lo más importante. También tenemos que equilibrar el Cristo humano y el Cristo resucitado, porque si no seguimos en las mismas, de que, ay, como lloraban todos, y yo decía, ¿por qué lloran? ¿Por qué? Pues porque era nada más la humanidad. Y a veces exageramos en la humanidad del niño Jesús, pero pues el niño Jesús ya creció y ya es adulto y ya es el que padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, y no se fue como niño, se fue como adulto. ¿Y cómo se presenta ante el Padre? Se presenta con las llagas, ya no le duelen. Se presenta con el rostro del siervo de Yahvé, desfigurado, que no parecía humano, pero glorificado. O sea, vencedor de la muerte. Y nos va a llevar a todos con él. Primero ya llevó a María, al terminar su peregrinación por este mundo. Entonces, asunta, sumida, ¿verdad? Y después toda lo que será la iglesia. Y este es el motivo siempre de alegría, de gusto, de gozo en este aspecto de lo que ha planteado pues la doctrina del jubileo, del concilio, etc. ¿Qué hace un cristiano hoy para seguir descubriendo en la coronación de la Virgen de Guadalupe, seguir descubriendo los valores cristianos? O sea, ¿qué misión tenemos? O sea, Cristo es el Rey, por eso se ha colocado también en María esta corona. El ritual de la coronación de una imagen de la Virgen María después del concilio dice, si tiene la Virgen María en sus brazos una imagen de Cristo, corónese primero a Cristo y después a la Virgen. La Virgen de Guadalupe no tiene ese caso porque ella lo trae en el vientre. La Virgen del Adviento, que ya también hice una mención de este aspecto. ¿Qué tenemos que entender hoy para que la coronación de la Virgen de Guadalupe nos motive para nuestra vida cristiana? Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Que siendo Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre,
se cumplen aquellas palabras que él mismo dijo, exactamente como yo citaba hace un momento, en el momento de la ascensión. Yo estaré con ustedes todos los días. No más que a veces se nos olvida. Y nos volvemos tan inseguros, tan faltos de esperanza como el que más, como el pagano. No. Ay, pero es que ya se han muerto tantos, la pandemia, no sabemos qué, pues no sabemos quién va, ojalá que alguien supiera qué va a pasar. Pero yo estaré con ustedes. O sea, no es el fin. Es simple y llanamente una situación que se vive y ahí vamos caminando. Pasajera. Pasajera, definitivamente. Pero yo estaré con ustedes. Por lo tanto, sí hemos colocado una corona en las sienes de la Virgen María de Guadalupe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es un poco como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bautícense, dice Pedro. Pues entonces aquí es donde viene la experiencia del discipulado. Seguirlo a Cristo. ¿Por qué? Porque María es el modelo, el prototipo del discipulado del Hijo. Ella caminó la peregrinación de la fe, dice la Lumen Gentium. Ella vivió la experiencia. Y mientras los discípulos de Cristo caminamos por este mundo hasta llegar a nuestra meta, ella nos acompaña en esta vida espiritual, en esta vida trascendente. Por eso especialmente la veneramos. No es diosa, no es nada de eso. Es una hermana nuestra que ha llegado a un grado sublime de santidad. Pero nos acompaña, es modelo, es prototipo de seguimiento. O sea, no es modelo, no es prototipo para que nos haga milagros. No, además, ni los hace María, los hace Dios a contra intercesión de María. Entonces, aunque diga una señora, pues es que como es su hijo, le tiene que, a la mexicana. ¿Por qué obedecer? Sí, a la mexicana, ¿verdad? Como doña señora aquella, porque soy tu madre, tienes que hacer esto, porque soy tu madre, ¿no? Porque soy tu madre. Es que no habíamos citado los clásicos de México. Se nos había olvidado hacer una referencia. Exactamente. Cultural. Sí, esos excursus, como decía el maestro, siempre son tan interesantes. Y entonces tenemos que apostar por lo que apostaba el concilio. Una iglesia que camina en la santidad. Pero lógico, tenemos que entender qué es la santidad, porque no es una santidad como vemos imágenes de santos en las iglesias. O unas historietas muy raras de santos que nos han llegado. Hay un por cierto, se lo aprendí al padre Cutalén. Hay un dicho alemán muy curioso que decía, nada más mentiroso que un tercer nocturno. Entonces, en el antiguo oficio, el tercer nocturno estaba dedicado al santo del día, ordinariamente. Y de allí los hagiógrafos se sirvieron con la cuchara grande e inventaron las historietas más raras de los santos. Nada más mentiroso que un tercer nocturno. A los terceros nocturnos hay que creerles la mitad de lo que dicen definitivamente. Entonces, la liturgia, la oración, son caminos de santificación. Son caminos de una relación íntima, estrecha, profunda con Cristo. El culmen y la fuente de la vida de la iglesia. Por eso el capítulo 4 del Catecismo de la Iglesia Católica está dedicado a la oración. Y toda la segunda parte del Catecismo está dedicado a lo que celebramos. La primera a lo que creemos y la tercera a cómo debemos de actuar. Ahí está planteado en el Catecismo nuestra actuación de vida cristiana. La justicia social, todos estos aspectos tan necesarios también. Muy devotos, muy piadosos, cómo tratamos a los demás, o cómo tratan a la señora del aseo de la casa, o cómo tratan a los empleados o a otras personas. Entonces, tanto cuidado que debemos tener en este aspecto.
La celebración dominical, pues ahorita en estas situaciones, pero finalmente algún día llegaremos otra vez a nuestras celebraciones cotidianas, ordinarias, etcétera. El sacramento de la reconciliación que nos reedifica, que nos reconstruye, que nos rehace. No podemos vivir peleados con Dios y con los hermanos. Y en muchas ocasiones, que es la base de todo esto, con nosotros mismos. Tú y yo sabemos muy bien como presbíteros que a veces todo eso que se expresa, yo le pregunto a alguien, pero ¿verdad que está enojada con usted mismo? Y hay que empezar a entender todo eso. Y por eso se actúa de esa manera. Y por eso se realizan esas acciones ciertamente que no convienen. Al final, es la corona de la vida cristiana. Claro, pensamos en el siglo XIX que tenía que ser hermosa, de oro, con joyas, con colores simbólicos, porque, pues que el verde de los nopalitos y que blanco de no sé qué, pero es la bandera, y es el rojo de los rubíes, porque es tal cosa. Por cierto, paréntesis, sé que no es el tema, pero yo no la conocía. Pero viendo las fotos en estos videos, ¿no se te hace que es una expresión del árbol de la vida de los mexicanos? La corona. Puede ser, sí. Tiene la estructura del árbol de la vida. Sí. Recuerda que te dije que se hicieron muchos proyectos. Ajá. Y al final se hizo algo bien curioso. Se sacó y se hizo una síntesis. Este es un elemento importante, Alguna vez me dijo Fray Gabriel Chávez de la Mora, dice, lo peor que puede uno hacer es meter un edificio a concurso. Ajá. Que vas a hacer una iglesia, una catedral y concurso. Y se hacen los proyectos. Y gana tal concurso. Y es terrible porque tienes que respetar el que ganó, su idea, aparte, y no le puedes cambiar absolutamente nada. No, dice, eso es una tragedia griega. Definitivamente no. Mira, sí. En el subconsciente colectivo pudo haber sido la piedra angular de la decisión, porque yo la veo y me recuerda los árboles de la vida. Hace referencia. Sí. Sí, yo sentía también que eso, la naturaleza, estaba, por supuesto, los elementos patrios, porque los del 19 al final tenían un sentido patrio muy arraigado. Sí. Pero los angelitos que se salen de la corona, me parecen los personajes de un árbol de la vida. Sí. Y el color. El color. ¿Te das cuenta que el color es de la Xihuitlmátli? Ajá, sí. El color es de la Xihuitlmátli también. Sí. O sea, es una síntesis. Y es que, ¿cuánto necesitamos ser contemplativos? Y ahora que tenemos estas fotos tan así, y aquí en el celular, sí. Hay que estar ahí viendo, ¿no? Sí. Entonces, yo en las noches, a veces antes de ver, entonces veo unas de estas fotos, unos iconos o todo aquello, que dices, qué hermoso. Mira, mi idea siempre ha sido esta. Yo que tengo como liturgista que ver tanto con el arte. El arte tiene tanto de inspiración divina. Sí, o sea, sí. ¡Pum! Sí. Haz esto porque va a permanecer, porque es importante, porque va a quedar, y ahí estará. La poesía, la música. Tú que conoces tanto la música, tú que eres músico, etcétera. Toda esta expresión tan bella, tan importante. Entonces sí, el arte tiene esto. Sí, tiene todos estos elementos. Yo sabía eso, pum. Esto es este elemento, este es este elemento, este es este elemento. Lo sintetizamos y vayamos, pues, adelante. Regresamos porque, disculpa la interrupción. No, todo lo que complementa y todo lo que ayuda, pues ciertamente es. Y entonces, pues, nuestros amigos vean todo esto, les ayude. Y ahora es increíble todo lo que se busca en la red y lo encuentras y ahí está. Sí. Y lo puedes ver y lo puedes acá, arriba, abajo, por un lado, por el otro. Aquí estoy. No, ya me escondí. Es increíble toda esta
toda esta... La cultura contemporánea. Sí, y la imagen. Uh-huh. Y la imagen. El acceso a la imagen. Sí. Siempre nos ha llamado la atención a los seres humanos la imagen. Sí. Pues desde las cuevas, etcétera. Aquí en Baja California tenemos pinturas rupestres. Sí. En Oaxaca hay pinturas rupestres. En Guerrero hay. No hay que ir a España, no hay que ir a Europa para ver pinturas rupestres, ¿eh? O sea, desde allí animalitos y los estos y los otros y florecitas y todo. Y aquí, por ejemplo, basta ver una fachada de una iglesia del barroco o aún plateresca. A mí me llama la atención tanto, por ejemplo, a Colman, que siendo una fachada tan sencilla, a Colman, pero los angelitos son angelitos indígenas. Entonces, ahí están, las florecitas son como las flores que las hacían los indígenas. O sea, vas a Teotihuacán, ahí adelante y dices, ay, chirrión, pues si son los mismos elementos, pues es que la misma mano. Pues sí. Es la misma mano, es la ¿verdad? Misma mente. Exactamente, y luego los misioneros cómo fueron metiendo todas estas cuestiones y lo simbólico. El muralismo mexicano no comenzó en el siglo XX. El muralismo mexicano tiene sus orígenes desde Europa, lo traen los misioneros, y exactamente ve a Colman y ve esas paredes pintadas impresionantes. Los conventos de Morelos. Los conventos del 16, del 17. Pues ahorita están sufriendo los embates del último terremoto. Pero los conventos de Morelos eran verdaderamente unos murales magistrales, unos frescos. Bueno. Todo eso, sí. Los de alrededor del Popocatépetl, lo mismo, sufrieron mucho con el terremoto último. Pero ahí está. Y de eso lo tomaron para hacer el muralismo mexicano. Y también lo tomaron mucho del muralismo de los exvotos. Sí. Por eso cuando entras a la basílica, te encuentras primero con el pasillo de los exvotos. Entonces, ¿por qué? Pues porque ahí hay todo un sentido popular y todo aquello. Y no sé si ahora, pero en mis tiempos el Cerrito tenía los exvotos, ¿no? La capilla del Cerrito. Sí, también. Entonces, toda esta aspecto importante. No podemos ya decir otra cosa, sino que es necesaria la configuración con Cristo. La vocación de la iglesia es configurarse con Cristo a través de María. Entonces, en ese sentido, la coronación, ¿cómo la definirías? La celebración de la coronación, ¿cómo la definirías? La coronación del 19 era la conclusión de un proceso muy largo, muy profundo, muy centrado en el nacionalismo. En ese nacionalismo unido a la fe no se podía dividir. Eso fue en el 19. Así yo lo definiría, como la culminación de un proceso. De un proceso de reconciliación y de mezcla y de todo. De nuestra identidad mestiza, de nuestra identidad que lucha, de las guerras internas y de las reconciliaciones y de las no reconciliaciones, etcétera. De los imperios y las repúblicas. De todo lo que quieras y mandes. Tanto así que pues vino el momento en que exactamente el país estaba en paz. Había mucha miseria. En el porfiriato había muchas situaciones injustas, sí, casas de raya, etcétera, lo que quieras. Pero más o menos estaba esto. Entonces fue esa culminación. No cabe duda que Dios va escribiendo la historia en ese aspecto, no porque diga, hagan esto en este momento, no. Porque las circunstancias humanas, exactamente, y se convierten en hechos salvíficos, nunca se nos olvide, como la prolongación de la historia de la salvación. Eso yo lo definiría. Pero hoy, ¿cómo definiría la coronación? Una manera de vida cristiana.
Así de sencillo. Otra vez. Ese misterio tiene repercusión en mi vida. En mi vida cristiana, cotidiana, auténtica. Mi seguimiento a Cristo, mi configuración a Cristo, mi manera de vivir la iniciación cristiana, algo que también tenemos muy olvidado. Mi bautismo, mi confirmación, mi participación eucarística. Porque fue lo que me hizo cristiano, lo que me configuró con Cristo. El catecismo en ese aspecto es hermosísimo, como plantea. Primero, el concepto de iniciación cristiana. Hoy no podemos partir de los sacramentos separados, divididos. Y mi iniciación cristiana. Después, bueno, si estoy en una situación de que necesito curación, pues ya vendrá la curación. Si necesito un sacramento para el servicio de la comunidad, pues ya se realizará el sacramento del orden o se realizará en la vida matrimonial. Más todos los demás sacramentales, que también son importantes. La consagración de vírgenes, la vida religiosa o consagrada también como se llama, todo estilos de vida. Ajá. Ahí está. Sí, como la prolongación de los 7 sacramentos, ¿no? Los sacramentales son como prolongaciones, ¿no? Acuérdate que en la historia fueron sacramentos. Pero cuando se les metió la idea de que nada más tenían que ser 7, porque y solo 7, ¡ay, Dios de Dios! Eso va a cambiar con el tiempo. Bueno, en 2 siglos, en 3 siglos. Bueno. ¿De quién sabe? Híjole, está difícil, ¿no? Vayamos a las fuentes, otra vez. Oye, una viuda en la antigüedad, ¿qué importancia tenía? Como una virgen. Ajá. Por eso había consagración de vírgenes y había consagración de viudas. Porque además la viuda dice, ¿saben qué, señores? Yo ya con otro señor, no gracias, yo me voy a dedicar a la vida de la comunidad. O sea, como en los Hechos de los Apóstoles, esas mujeres grandiosas. Y gracias a estas mujeres también el evangelio se propagó. Sí. Y eran las grandes viudas catequistas, las grandes viudas de la caridad. Que aceptaban a la comunidad en su casa. Ah, exactamente. Pues sí, doña Sabina, allí en la basílica, y se le llegó a hacer una basílica. Sí. Imagínate. No, grandes viudas en ese aspecto. Roma tiene tanto que decir. En la reunión donde se reunían en casa de Pablo con unas viudas también y en la comunidad, allí por Santa María Inviolata. Allí también hay parte baja. Entonces también hay unos elementos bien. Santa Priscila. Priscila, por supuesto. No, ese es interesante. Entonces sí, por ahí vamos a caminar, por allí vamos a darle sentido a la actual coronación. No la vamos a ver como un hecho del pasado. No vemos y decimos, ay, qué bonita corona le pusieron, como todos decimos, ay, qué bonito. No. Qué compromiso que hayan coronado a la Virgen de Guadalupe, qué compromiso todos tenemos como cristianos. Porque además la vemos también coronada en nuestras comunidades. En muchas comunidades está coronada. Bueno, ahí está, es vida cristiana, no podemos decir más. Muy bien. ¿Quieres agregar algo en este episodio? Terminamos por esta ocasión y concluiremos en la siguiente. Ya me estoy lamiendo los bigotes para la siguiente. Me parece muy bien. Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Cuídense mucho en la pandemia y nos vemos en el siguiente y final episodio de este novenario. Gracias.